Porque Swales trabaja inglés para propósitos académicos y entonces era como natural ir con él primero. Él define el género. Él considera que un género está compuesto por eventos comunicativos que comparten un sistema de propósitos que los miembros de los expertos de la comunidad discursiva reconocen. Sin embargo, llegó un momento en que empezamos a preguntarnos acerca de los géneros, acerca de si los géneros no variaban de un contexto a otro, aunque Swales hablaba muy claramente de las disciplinas. El hecho de que nosotros estuviéramos escribiendo en México nos hizo reflexionar sobre este tema y empezamos a preguntarnos sobre cuestiones de identidad, empezamos a preguntarnos sobre cómo tenían que escribir nuestros estudiantes y hasta dónde tenían que escribir con exactamente cómo se escribía en inglés, o sea, cuánto podían traer de lo suyo a la escritura en inglés. Y entonces encontramos a Beiserman, que define el género para él. Además, Swales básicamente trabajaba en esa época con textos. Y entonces viene Beiserman y dice: los géneros son acciones sociales. Y eso para nosotros nos abrió una nueva perspectiva. Y son acciones retóricas tipificadas, realizadas en situaciones recurrentes. O sea, se daban constantemente. Y no son meramente textos que comparten características formales. Esto también era importante porque lo que nosotros veíamos, y quizá lo veíamos mal porque suelo cuestionar esto mucho, pero nosotros lo veíamos como textos que compartían características formales, básicamente eso. Y además algo que nos pareció muy interesante de Beiserman es que no solo estudiaba los textos, estudiaba las relaciones entre el texto y la actividad. O sea, la producción, la recepción, el significado y el valor que le daba la gente a los textos. Pero además había algo más que dice Beiserman, y es que los géneros pueden ser herramientas de aprendizaje. Y algo más, que mientras mayor es el reto respecto al género, hay mayores posibilidades de desarrollo cognitivo durante el proceso de escritura. Y mientras leíamos a Beiserman, encontramos a Russell y su relación con la teoría de la actividad, además el trabajar a dos niveles, el aprendizaje y la situación, y desde la psicología y desde la sociología nos hizo reflexionar otra vez. Pero ciertamente una de mis compañeras estudió el doctorado en Lancaster, y entonces como la cuna de los nuevos estudios de literacidad, y entonces eso también empezó a permear nuestras discusiones acerca de la escritura. Y este asunto de las literacidades vernaculares o dominantes, o sea, lo que hacen los estudiantes, cómo usan la lectura y la escritura en su vida cotidiana y qué pasa con la escuela. Y entonces de pronto nos dimos cuenta que solo nos estábamos ocupando de la escuela, que ni siquiera nos estábamos ocupando de cómo iban a usar sus textos en el trabajo. O sea, solo nos ocupábamos de la escuela. Y entonces eso sí nos hizo pensar y nos presentó un panorama diferente. Porque entonces empezamos a pensar, hay dimensiones, hay hogar, escuela, trabajo, y hay una relación entre esas literacidades, y no podemos solamente fijarnos en la escuela. Además, algo más que nos trajo esta lectura fue
el trabajo de etnografía, y aunque sea Russell y su gente trabaja con etnografía, estos trabajos tienen instrumentos muy interesantes para conseguir los datos. Entonces, un poco retomando esto de Weizenman, de que podemos utilizar a los géneros como herramientas de aprendizaje, entramos al asunto de los conceptos umbrales y espacio liminal. Hay un proyecto, se realizó un proyecto en Gran Bretaña entre el 2001 del 2001 al 2005 que se llama Enhancing Teaching Learning Environments in Undergraduate Courses. Y en una de las nociones que surgió de este proyecto fue la noción de concepto umbral. Si pensamos en un umbral, es algo nuevo, algo diferente. Cuando cruzamos un umbral, es como otra luz, otra perspectiva. Y entonces Meyer y Land, que son dos economistas, y esto también fue interesante porque este fue un proyecto en el que no solo participaron pedagogos, sino participaron personas de las disciplinas, llegaron a plantear que eran herramientas conceptuales para examinar y reenfocar los programas de la educación superior. Pero también eran conceptos que unían una materia y que son fundamentales para la manera de pensar y practicar una disciplina. Y además eran conceptos que los estudiantes tendían a pensar que eran difíciles. Y entonces lo que ellos plantean es que el internalizar uno de esos conceptos puede ser transformador. O sea, son esos conceptos que cuando uno trabaja con estudiantes, siente de que es como si les hubiera caído el 20. Entonces, y además es transformador porque es irreversible. O sea, ya cuando veo algo de una manera, ya no puedo verla de la otra manera. Pero además es integrador. O sea, es un concepto que se relaciona con otros conceptos de la disciplina. Y entonces me ayuda a formar como redes conceptuales. Pero también es problemático. Naturalmente siempre hay tensiones, ¿verdad? Y entonces ellos hablan del espacio liminal, que es un espacio, un estado en el que se comprende parcialmente, o un lugar donde uno se atora en el aprendizaje. Un estado liminal en que los alumnos pueden simular que aprenden, ¿no? Por ejemplo, tienen un examen y simulan que aprenden, o creen que han aprendido. Y después leen algo y se dan cuenta que no entendieron. El adquirir un concepto liminal o un concepto umbral puede ser estimulante, pero también puede ser desestabilizador, ¿no? Cada vez que aprendemos algo también nos desestabilizamos. Ya Piaget, ya otros hablaron sobre eso. Y puede requerir un cambio de identidad y en ocasiones paradójicamente una sensación de pérdida. Pero además no es algo que sea, hay una cierta, a veces creo que he entendido y a veces no he entendido, y entonces oscilamos ese es el estado liminal. ¿Y por qué es importante este tema? Por un lado, porque los maestros lo han recibido muy bien. Maestros que no saben de pedagogía, maestros que de muchas áreas, han recibido muy bien esto, los ayuda a pensar sobre su disciplina, los ayuda a pensar en cómo pueden trabajar con los programas. Entonces, ya ha generado una cantidad increíble de investigación y muchísimos congresos como este. Entonces, y además se han dado congresos en biología, congresos en economía, etcétera, o sea, en las diferentes disciplinas. O sea, los ha ayudado a aquellos
que no conocen de pedagogía a comprender los procesos de desarrollo de sus alumnos. Y entonces, por eso pensamos que era interesante introducir los conceptos umbrales. Entonces, el estudio se realiza en una universidad pública, ya dijimos, es repetido, un programa de formación de docentes, solo para recordar, el último año de la carrera. Entonces, el último año de la carrera en la que llevan un seminario de tesis 1 y un seminario de tesis 2 que se lleva por proyecto. O sea, en ese año tienen que acabar su proyecto. Y lo interesante es que incluso con el nuevo programa, cuando va a haber muchas más opciones de titulación, igual se ha mantenido este curso de seminario, porque creemos que el proceso de trabajar por proyecto es muy enriquecedor para la niña. Los participantes fueron 20 alumnos después de terminar su tesis. 13 de los 20 ingresaron al programa con el inglés que habían aprendido en secundaria y preparatoria. Entonces ustedes verán el reto de que ellos escriban. 13 también usamos el TOEFL como requisito de titulación, y entonces ellos tenían entre 456 y 610 puntos. 16 de estos alumnos eran de primera generación, o sea que sus padres no estudiaron una carrera universitaria. Entonces repito las preguntas. Lo importante son las etapas de desarrollo y qué conceptos umbrales deben adquirir para pasar de una etapa a otra. Entonces eligieron al azar 20 reflexiones. A nosotros les pedimos que reflexionen respecto a lo que aprendieron y solo les preguntamos ¿qué aprendieron durante el proceso? O sea, no trabajamos con muchas preguntas. Y entonces ellos normalmente escriben una página o dos sobre lo que han aprendido. Entonces tomamos 20 de esas al azar, de estudiantes que trabajaron entre el 2011 y el 2012, después de terminar su tesis. No se analizaron los datos con Atlas y fueron emergiendo ciertas etapas de desarrollo. Y esto es lo que encontramos. Por un lado, encontramos y cuando estábamos trabajando con los datos, entonces retomamos lecturas que habíamos realizado anteriormente. Y entonces primero encontramos a Kellogg's, que desde una perspectiva cognitiva dice que hay 3 etapas. Contar lo que uno sabe, o sea, primero uno cuenta lo que uno sabe, después transformar lo que uno sabe, y la tercera es la artesanal, donde la persona escribe pensando en el lector. Después entramos a la de Ivanic, que es de estudios de nuevas literacidades, y entonces ella planteaba que había como 4 niveles. Una, el texto escrito, la dimensión mental del texto, el evento de la escritura, el contexto sociocultural y la política de la escritura. Y lo que nosotros encontramos es de que había 4 niveles, según los datos, y además algo que tendríamos que discutir, por supuesto, y construir consensos respecto a esto, es que había un nivel de superficie del texto, donde la gente fundamentalmente se ocupaba y corregía, como la gramática, el vocabulario, etc. Esa era su preocupación. Su preocupación era básicamente a nivel superficie. Una segunda etapa en que los estudiantes estaban particularmente interesados en la organización de su texto y en la cohesión. O sea, veían el texto como un todo y estaban ocupándose de eso, fundamentalmente de la organización. Y una tercera etapa que empezó a vislumbrarse respecto al aprendizaje a través de la escritura. O sea, algunos planteaban de que aprendían
mientras escribía. Y el de la audiencia, finalmente, que es algo que sucedió menos. Entonces pensamos que los conceptos umbrales para cada una de esas etapas eran los siguientes. Para la primera etapa, la superficie del texto, o sea, solo el texto. La preocupación, solo la superficie del texto. En la segunda etapa, el género de la tesis, porque creemos que ellos adquieren el género no adquieren todos los géneros, ni siquiera el género de la tesis para todos los contextos, adquieren el género de la tesis para este contexto en específico, pero hay ciertas cuestiones respecto al género, respecto a la organización, que creemos que podrían recuperar para otros géneros. Y la tercera etapa, la escritura como herramienta de aprendizaje. La escritura epistémica, la que permite un salto, la que permite ver una nueva perspectiva. Y la cuarta etapa, la audiencia. Entonces lo que hicimos es que después de ver las reflexiones, decidimos entrevistar a 6 de esos estudiantes, a los 6 que se dejaron. Ya saben que no todo el mundo se deja. Entonces, a los 6 que se dejaron. Y ellos hablaron, trabajamos con una computadora y les mostramos sus textos y les dijimos, ¿qué aprendiste en el capítulo 1? ¿Qué aprendiste en el capítulo 2? Etcétera. Y ellos hablaron acerca de esto. Un poco ese talk around the text, ¿no? Hablar acerca del texto. Y entonces encontramos algo que nos pareció muy interesante. Cuando trabajamos con la tesis, estamos pensando básicamente en la tesis, en ese documento, en ese género. Estamos enfocados en eso. Pero lo que encontramos es que ellos, cuando reportaban su aprendizaje, reportaban mucho otro tipo de géneros. Reportaban, por ejemplo, había un caso que decía, yo aprendí mucho cuando le escribí a un investigador en Estados Unidos y ese investigador me contestó y me mandó material, etcétera, etcétera. Y además aprendí a pedir, a solicitar favores. Y eso él lo reportó como un aprendizaje. O sea, de que hay una serie de géneros relacionados con la tesis que son tanto orales como escritos, que son virtuales o en papel, que se dan, por ejemplo, en este caso, en español o en inglés. O sea, hay muchos géneros en torno a esto. Todos estos géneros, todas estas redes apoyan este proceso. Quizá deberíamos pensar también nosotros en apoyar a estos géneros, ¿no? O sea, para nosotros, por ejemplo, solo apoyamos la tesis, no apoyamos el otro proceso. Y entonces, espero que entiendan esto, porque yo traté, pero vamos a ver. Esto es, en primer lugar, los grises son lo que nosotros les planteamos a ellos. Les damos instrucciones, les damos modelos, generalmente modelos que tienen que ver con las 3 disciplinas que están en la licenciatura, o sea, un modelo de capítulo 1 en docencia, un modelo de capítulo 1 en lingüística, un modelo de capítulo 1 en cultura, y entonces la rúbrica que hemos trabajado, etc. Entonces ellos tienen todo eso en línea y ellos empiezan a escribir. Entonces esta es la primera versión, pero entonces tienen una retroalimentación. Esa retroalimentación puede ser en inglés o en español y es generalmente con el director de tesis o con el profesor que está asesorando la tesis. Y entonces reescriben. Todo esto lo tienen en línea. O sea, la primera versión y la segunda versión la tienen en línea y todos pueden ver lo que todos están haciendo. En cada capítulo trabajamos con lo mismo
y en el segundo, por ejemplo, había esto de los mensajes para solicitar a gente que había escrito tesis o que pedirles ayuda. En el tercero también lo mismo, pero además la posibilidad de que ellos necesitaban ir a escuelas, necesitaban solicitar permiso por cerrar salones, necesitaban, etc. Entonces también eso, tenían que escribir cartas, tenían que mandar mensajes o hablar con la gente. Y el cuarto, que es un capítulo que ellos reportan que hay dos capítulos difíciles para ellos después de haber elegido la tesis. Uno es el segundo y el otro es el cuarto. El segundo porque es la construcción del argumento, y hemos dicho que la construcción del argumento es algo difícil. Y el cuarto porque es donde reportan sus resultados. Y entonces ellos reportan de que muchas veces mientras están haciendo los resultados tienen que volver al segundo y volver a ver si hay relación entre el segundo y el cuarto, o entre el primero o sus preguntas de investigación y sus resultados. Y ahí viene el quinto, que es quizá un capítulo un poco más fácil. Y entonces ellos, después de ver todo eso, reescriben la tesis de nuevo. Hay algo más que hacemos, y es que ellos en cada semestre presentan su tesis para el resto de los alumnos, pero además tenemos una sesión como de evaluación donde ellos dicen, plantean fundamentalmente qué es lo que hicieron bien y qué tienen que trabajar. Y entonces esto se da al terminar los 2 semestres. Ellos reportan que todas estas presentaciones que hacen los ayudan, los que terminaron la tesis y la presentaron, reportan de que los ayudó a hacer su presentación final, que toda la retroalimentación que recibieron los ayudó a esta presentación. También comentaron acerca de los lectores, o sea, de qué les dieron los lectores, qué les pidieron los lectores, etcétera, como parte del proceso. Lo que también encontramos es, si recuerdan los 4 niveles, es de que la mayoría de estos estudiantes que entrevistamos no lograron aprender a través y reestructurar su texto. Cambiaron cuestiones superficiales o de organización, pero no dieron un salto cualitativo importante. Aquí hay una cita de Basserman, pensé que incluso debía haberla dejado en inglés porque es muy poderosa en inglés, respecto a cómo a través de la escritura encontramos perspectivas diferentes y cómo logramos reacomodar o ver las cosas de otra manera. Y entonces, cuando las preguntas en todo eran fundamentalmente ¿qué aprendiste? ¿Cuánto sientes que aprendiste? Y entonces, ¿se podrá leer? No. Bueno, traté de cortar esta cita, pero cuando trataba de cortarla perdía su sentido. Y entonces voy a leérselas. En el 4 dice ella, yo aprendí en el 4, pues este capítulo fue el que más me entusiasmó. Más escribirlo porque ya se trataba de alguna forma de mis primeras reflexiones sobre lo que yo había entendido del capítulo y sobre lo que estaba aportando a mis datos. O sea, me sentí un poco más, más entusiasmada de escribir ese que los anteriores, como que los otros implicaban reflexionar más sobre lo que otros habían hecho, pero el 4 era más sobre lo que yo estaba haciendo. Entonces ese lo escribí con más entusiasmo, y al principio me ayudó mucho que mi director me dijera de qué forma redactarlo, porque un análisis de datos para mí todavía era un poco ambiguo. Al venir con mi director y que me dijera que había que empezar por las preguntas de investigación, explicarlas otra vez,
ver la relación que había entre las preguntas y los datos, eso me ayudó a empezarlo. Entonces eso también ayudó mucho, y cuando empecé a redactar fue allí donde entendí que tenía que volver a leer otra vez, y tenía que modificar cosas del capítulo 2, y también entendí aspectos antes que redactara el 4. Hice todo un análisis de datos, hice todo eso, no entendí algunas cosas hasta que las redacté, o sea, hasta que puse mis ideas, hasta que las plasmé, fue que dije, bueno, pues, o sea que no, o sea, comprendí que algunas cosas para mí ya estaban claras, había otras cosas que no, pero fue hasta el momento que redacté, mientras tenía así esquemas y tablas, sí entendía cosas, pero no las entendí con cabalidad hasta que las puse en oraciones y en párrafos. Entonces, el trabajo algo que también nos impresionó es que las dos personas que lograron dar el salto y lograron lograr la escritura epistémica son dos personas cuyos padres son profesionales, y los otros 4 eran personas con menos experiencias académicas. Bueno, es otro, es Pedro, y cuando le preguntamos ¿y qué aprendiste? Dijo, creía que se aprendía a través de la lectura y que se escribía para comunicar lo que uno había comprendido y para que nos evalúen, ¿no? Lo que no sabía era que podía aprender a través de la escritura. Me sorprendió lo que podía aprender al escribir, reescribir y reescribir. Cuando empecé a escribir los resultados me di cuenta que tenía que reescribir mis capítulos 2 y 1, especialmente el 2. Un poco el tema de esta presentación viene de esta entrevista, cuando él me dijo es que no sabía, y logró articular muy claramente lo que otros me habían intentado decir, pero no de esta manera. Algo más que encontramos es de que los 4 lograron adquirir el género de tesis y ciertamente aprenden a través del proceso de escritura. Por ejemplo, ellos decían, cambiaba mi texto pero dentro del marco de la tesis, y siempre veían, o sea, incluso sus correcciones a nivel superficie, las hacían dentro del marco, o sea, hablaban mucho de las relaciones entre capítulos, por ejemplo, y eso me sorprendía. Yo creía que no habíamos logrado eso, pero eso sí se logró, que ellos comprendieran de que la tesis era un todo, que no eran 5 textos separados, sino que tenían que tenían que fluir del uno al otro. Pero ellos no lograron el cambio significativo, o sea, lograron cambiar cosas, o lo que sí sentimos es que hay un momento en ciertos estudiantes, y eso ya lo han comentado muchos, especialmente los estudiantes novicios o los que escriben, que se fragua el texto, no pueden cambiarlo. Si uno les pide que cambien, se sienten muy mal, es muy emocional además la escritura, y entonces por eso les cuesta mucho hacer un cambio general, pero sí la mayoría lograron esta perspectiva del texto común. Encontramos que solo 2 de los estudiantes comentaron respecto a la audiencia. Nosotros nunca les preguntamos, ¿y qué pasó con la audiencia? No, ¿para quién escribías? Eso fue algo que no les preguntamos, pero 2 plantearon. Pedro tenía muy claro, él escribía para su director, a él era el que tenía que convencer. Pero Olga lo que dice es pues que de hecho yo percibo que la clase, bueno, mi punto de vista ayuda a que se pueda visualizar la redacción como proceso, porque por ejemplo hay otras clases en las que se pide redactar y se ve algo como nada más para seguir una fórmula ya,
pero es en esta clase de seminario de investigación que se puede ver que para escribir no solamente basta conseguir parámetros, sino que es de entender el tema, visualizar también nuestras propias dificultades y tratar de sobrellevarlas, o sea, visualizar lectores, visualizar las expectativas de toda la comunidad discursiva. Entonces, yo creo que eso es lo que ayuda principalmente en la clase, a visualizar la redacción como un proceso complejo, no nada más como el seguir ciertos patrones. Entonces, ella, por ejemplo, habíamos hablado de la comunidad discursiva, pero nadie más la mencionó. Ella fue la única que la mencionó. Entonces, son estas 4 etapas que percibimos existen. Una donde el estudiante básicamente se ocupa de la superficie del género, el segundo donde se ocupa del género. Yo supongo que cuando está aprendiendo a escribir otro género será ese género. Y la escritura como herramienta de aprendizaje. Preguntas, porque hoy día estaba hablando con Moisés respecto a esto y me dice, y creo que podría explicar esto más claramente diciendo escritura epistémica. O sea, porque ellos aprenden de la escritura, pero aprenden a nivel superficie, aprenden a nivel organización, pero no dan ese salto en ver una nueva perspectiva. Bueno, antes de esto, hay algo más que quiero decir. Que nosotros pensamos que los conceptos umbrales se tienen que trabajar y se tienen que reflexionar con otros docentes. O sea, esto no sirve si no se construyen consensos. Entonces, este es como... por eso es que cuando hablamos de resultados preliminares, porque esto es lo que sale, esto es lo que pasa en esta investigación, pero lo que realmente vale la pena es el momento en que se logran consensos y entonces son muchas personas las que trabajan respecto a esto, ¿no? Y lo mismo nos pasó con la rúbrica y creo que ese es el próximo paso para esto. Por eso hablamos de resultados preliminares. Muchas gracias, Fátima. Tenemos un buen tiempo para preguntas. Gracias, Fátima, por tu maravillosa presentación. Creo que fue muy enriquecedor. Soy muy buen amigo de Fátima y porque soy su muy buen amigo, me voy a permitir hacer una observación. Creo que fue fascinante la charla. Quisiera reflexionar un poco sobre la forma en que usaste la palabra género en algunas de las tablas. Hablabas del aprendizaje. Primero hablábamos del género como aprendizaje, como propósitos comunicativos y como un sitio para el aprendizaje. Y después me parece que en las tablas de los estadios de desarrollo, la forma en que se usó género volvió a la idea de estructuras textuales rígidas. Porque en ese momento usabas género como patrones de organización. Y entonces me parece que hay una inconsistencia entre la primera visión que presentabas de género como este espacio de propósitos comunicativos compartidos que sirve para aprender en redes de actividad, y esta otra concepción más reductiva del género como patrones de organización, que es la que tus alumnos aprendieron, digamos. Entonces me pareció importante puntualizar esto, porque creo que un problema que tenemos los que estudiamos lenguaje y género es que aunque trabajemos con esta concepción más amplia, cuando decimos género, otros nos entienden como que únicamente nos ocupamos de estructuras rígidas, y creo que es importante aclarar que no nos ocupamos solamente de estructuras textuales y lingüísticas rígidas, sino que nos ocupamos de todo lo que sucede en torno a el uso de los textos como prácticas. Entonces creo que sería favorecedor
para el trabajo conjunto el utilizar otro término distinto de género en ese segundo momento de las tablas, para no generar más esta reificación de la idea de que el género es solo estructuras organizacionales. Mira, muchas gracias por el comentario. Y yo tuve muchas dudas mientras trabajaba con el segundo nivel y con el tercer nivel, en encontrar un concepto umbral que representara esto, ¿no? Ahora, la mirada un poco durante el proceso de enseñanza es esta de que no son cuestiones rígidas, etcétera, etcétera. Pero cuando les preguntas constantemente, te dicen es la organización, es no sé qué, y entonces creo que vamos a tener que discutir eso o plantearlo de alguna otra manera. Sí. Género en general, pero los estudiantes lo van concibiendo de distintas maneras hasta que pueden llegar a concebir el género como audiencia. Yo creo que eso es lo que pasa acá, que estamos hablando de género de la tesis y el género de la tesis pasa por diferentes estadios conceptuales hasta llegar al género con este sentido de audiencia. Sí. Sí. Gracias. Hola, buenos días. Me permito dar compartir un concepto que encontré que a mí me ayudó. Yo estoy trabajando con los diarios que se utilizan en la formación de los profesores también de lenguas, y encontré un concepto de KESIC que se llama géneros intermedios y que trata de todos estos textos que, sin tener una caracterización disciplinar, ayudan a la construcción de otros géneros, como el caso del diario. No sé si ese podría tal vez ayudarle a redefinir esto, porque KESIC igualmente lo sitúa como textos sociales, ¿verdad? No los trata nada más como estructuras rígidas, pero dice, bueno, no tienen una caracterización en las disciplinas, no son los que se utilizan para la comunicación, la comunidad discursiva formalmente, pero sí ayudan a la comunicación y muchas veces se traducen a lo largo del tiempo en nuevos textos, que eso sí quedan dentro de los textos disciplinarios, como el artículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se lo comparto. Muchas gracias. A usted. Nosotros un poco los estudios de nueva literacidad nos presentaron como otro panorama un poco más amplio respecto, como casi a una ecología de las literacidades, y entonces no queríamos entrar a cuestiones tan rígidas. O sea, para nosotros pueden ser géneros, por ejemplo, un mensaje de texto o un correo electrónico, etcétera. También no son disciplinares, y quizá pueden serlo alguna vez, pero sí queríamos como incluir todo eso, porque sentimos de que es más complejo que solo lo académico, solo lo disciplinar. O sea, esas redes, quizá lo que más aprendimos de esta investigación es que hay unas redes muy complejas y que a veces nosotros queremos dividir las cosas, pero que todas tienen relación. Es como una ecología. Antes que nada, muchísimas gracias por tu presentación, me pareció maravillosa. Siempre he estado preocupada por la enseñanza de la escritura, y tú mencionaste algo que les cuesta mucho trabajo a los profesores, perdón, a los alumnos, les duele cuando hay que corregir. Pero yo considero, o sea, siempre he encontrado que para que aprendan a escribir y que vean cómo la escritura es una herramienta de aprendizaje, es que tienen que aprender lo que es un estilo cognitivo correcto. Porque si tú dices, si me discuten, estoy mal y no puedo soportar que esté mal, y tienen que aprender otro estilo cognitivo, que es el análisis de los errores, es la base. No necesito que me digan bien, porque entonces no voy a aprender. Entonces, a mí me ha resultado sumamente interesante que antes de empezar con todo lo que voy a dar,
es darle estas experiencias para que sepan lo que es un estilo cognitivo correcto en el ámbito académico, lo que va a estar muy ligado a la discusión crítica. La discusión crítica es la que se lleva en ambientes académicos para construir el conocimiento y se aprenden espirales y que tiene unas reglas estrictas, básicas, en que se encarrilan. Entonces ellos, al contrario, ellos asumen que hay que analizar errores y potencia, como para discutir tienes que decir, bueno, ¿por qué piensas que es esto así? Y lo tienen que argumentar. Entonces el aprendizaje en espiral, que es oral, todas las experiencias me han visto que eso mediado, esa interacción de calidad, con reglas claras y argumentación clara, precisa y concisa, en donde lo que se ataca son las ideas y no a las personas, y ellos lo toman como un proceso de aprendizaje, se traduce increíblemente bien y sobre todo de una manera más rápida para que transformen sus procesos de escritura. Muchas gracias por tu aportación. Gracias por el comentario. No sé si hubiera yo trabajo con chicos de aquí, de todas las carreras, en el curso de redacción, en el que escriben en papel y en computadora. Y no sé qué a mí siempre me ha interesado investigar, no sé cómo hacerlo. Acabas de darnos un ejemplo magnífico. Ellos, cuando entran a la clase al curso de redacción, escriben, en fin, les suelto un tema, ellos escriben, luego ellos me dan un tema y lo discutimos y escriben. Al principio la gran mayoría no puede escribir nada y sienten una impotencia, miedo, pues casi pánico, angustia, bloqueo, y conforme va pasando el tiempo, de pronto los veo relajados, incluso les digo, ya acabó la clase, y siguen escribiendo. No sé si a eso cómo se le llama, no sé qué es. Dices tú, les cae el 20. Yo no me refiero a cuestiones lingüísticas, no. Hay un momento en el que, de estar navegando con una llanta en un río, angustiados, como con aletitas, ¿no? Como bebés, de repente los ves bracear y disfrutar en el océano. ¿Cómo se llama eso? Bueno, yo no sé cómo se llama eso, pero yo lo que sí encuentro es que es un poco esta cuestión. Cuando encuentran placer, cuando encuentran que aprenden a través de la escritura. Yo veía, por ejemplo, en las dos personas que platicaron sobre esa su experiencia, mucho placer. Ella hablaba de entusiasmo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando llegan a aprender a través de la escritura y cuando la escritura pero es una etapa nueva, diferente, ¿no? De esa que me dices que es más bien una etapa en que no quieren escribir, se sienten bloqueados, etcétera, etcétera. Ahora, todos lo hemos vivido, ¿no? O sea, uno se sienta frente a un papel, se siente bloqueado y de pronto empieza uno a escribir y siente placer, y siente, fluye, y etcétera, y es otra etapa. Pero hay algunos estudiantes que creo que nunca han sentido el placer, y entonces por eso el escribirles es tanto trabajo, ¿no? La felicito por su exposición, primero que nada, pero quería preguntarle si en algún momento de este proceso del seminario, tanto en la parte 1 como en la parte 2, han contemplado o contemplaron hacer algún tipo, con motivo de investigación, algún tipo de investigación en torno a los procesos cognitivos que el estudiante va aplicando en el momento, o aplica en el momento en que se enfrenta a un problema
situación de redacción que no puede o que quiere resolver o que tiene que resolver porque se lo exige, ¿verdad? El tipo de trabajo académico que está llevando a cabo. Ver qué proceso utiliza el estudiante, qué proceso cognitivo utiliza el estudiante para resolver. Es decir, se encontró, por ejemplo, con el problema de que sus dominios por dar un ejemplo hipotético, ¿no? Se encontró con el problema de que no tiene mucho dominio en la estructuración del discurso, trabajando con, digamos, expresiones de transición, enlaces. Entonces, ¿cómo resolvió esa situación? Entonces, sería, no sé si lo contemplaron en algún momento o lo han contemplado, porque el hecho de que el estudiante, mientras, le demos el espacio para que nos explique cómo resolvió X o Y problema en el proceso de la escritura, es para mí, la respuesta a esa pregunta sería para mí un criterio más fidedigno, ¿verdad?, de si verdaderamente aprendió en el proceso mientras escribía o la escritura le propició el aprendizaje. ¿Ves? Lo que sí tenemos, no hemos trabajado desde una perspectiva cognitiva, ni estamos comenzando con este proyecto, pero lo que tenemos son todas las versiones del proceso. O sea, tenemos la primera versión, tenemos la segunda versión. A veces hay estudiantes que tienen 3 y 4 versiones de cada capítulo hasta que logran escribir el capítulo, y entonces habría los datos para poder hacer el análisis, pero es un análisis que no hemos hecho. Ahora solamente empezamos con este proyecto hace 2 años, y lo que tenemos ahora es básicamente las expectativas de docentes y profesores, y esto que les digo, sus reportes, o sea, lo que ellos dicen que aprendieron. Sería muy interesante trabajar con esa parte cualitativa, porque les serviría también, ¿verdad?, de modelo, como ustedes muy bien señalaron, que le van dando modelos, ¿no?, de cada una de esas partes. Y si aparte del modelo le pueden dar esta experiencia, ¿no?, de otros alumnos y cómo lo han resuelto cada vez que se enfrentan a una situación difícil, con una ficha bibliográfica, con una fuente informática, con algún tipo de argumento que quieren sustentar, con el que quieren sustentar su tema, qué tipo de procesos cognitivos se aplica en ese momento. Les serviría enormemente para ustedes también ponderar cualitativamente ese proceso de aprendizaje mediante la escritura. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues agradecemos mucho su presencia y le agradecemos a Fátima su participación a nombre del comité organizador. Le entrego un obsequio y su diploma de participación. Muchas gracias a todos. Nuestras sesiones se reinician a las 11:30.